Aleluya. Bueno, los domingos anteriores estaba compartiendo acerca de verdades esenciales. ¿Y cuánto tiempo, pastor, piensa compartir eso? Esencialmente no tengo la menor idea. No, ¿por qué? Porque hay varias cosas que quiero compartir. Hay gente que está conmigo desde hace muchos años atrás y han oído muchas cosas que ya he compartido, ¿no? Del mensaje de fe, diferentes cosas. Pero ustedes saben que a partir del 2011, 2010, pero 2011 en forma más radical, comencé a compartir acerca de la revelación de la gracia. Eso no significa que uno descarte las demás cosas que uno va a ir aprendiendo. Es como un edificio. El techo de uno viene a ser el piso del siguiente nivel. Entonces, lo único es que se tiene que poner en la perspectiva correcta. Yo antes no tenía esa claridad y mezclaba los pactos, ¿no? No hay que mezclar los pactos. Hay un solo pacto ahora, que es el que importa, es el nuevo pacto, ¿no? Y he estado hablando de varias cosas, ¿no? Y del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la justificación, de la obra de Cristo. El domingo pasado hablé bastante acerca de Hebreos y lo que ha hecho y el pacto en el que estamos, porque es necesario entender eso para llegar a las otras cosas que quiero compartir. Entonces, en Hebreos el capítulo 8, el verso 12 y 13 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dice, nunca más. ¿Qué significa nunca más? Que no lo va a volver a hacer, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes le creen a Dios? ¿Él miente? La Biblia dice que Él no miente, ¿no? Entonces, si Él dice que nunca más se va a acordar de nuestros pecados y nuestras iniquidades, es porque nunca más se va a acordar. No, creo que el domingo pasado les hablé acerca de la película de tu vida, ¿no? En los folletitos esos chics que muchos de ustedes de repente no han conocido, ¿no? Y que decía que ya pasa la película y tú vas a estar ahí, ¿no? Y después iba a mandar un par de ángeles grandotes ahí para que te arrojen al lago de fuego y de azufre, para que te vuelvas extra crispy, ¿no? Y ardas por toda la eternidad. Pero no es así, ¿no? Entonces, si Él no lo hace, tú tampoco tienes que hacerlo. Hay algunos de ustedes que todavía se siguen torturando por cosas que hicieron el mes pasado o hace años atrás, qué sé yo. No, ya hemos sido justificados. Y luego el verso 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora nosotros tenemos que entender, y en el verso 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, está establecido sobre mejores promesas. Y si no me equivoco, nos quedamos en la parte de Hebreos, el capítulo 4, enfatizando esto, el verso 14 al 16, donde dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, mantengamos nuestra confesión, nuestra profesión, ¿no? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios quiere que nos acerquemos. Él no quiere que tengamos un concepto, una idea de Él, de un Dios castigador, severo, que está enojado con nosotros. No, porque ya a través de lo que Cristo hizo y vimos, Hebreos 9, Hebreos 10, dice que a través de su sacrificio nos hizo perfectos a nosotros. No nosotros por nuestras cosas, sino por lo que Él hizo por nosotros. Él ya lo hizo todo. Dios no tiene nada en contra nuestra. Es más, si nosotros damos un pequeño salto a Primera de Juan, el capítulo 2, el verso 1 y 2, dice, hijitos míos, ¿no? O sea, hijitos míos, es un término cariñoso, ¿no? No dice desgraciados pecadores, no dice hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual que dice, aboga y te dice, sí, no, ya esto no, es que ya su obra aboga por nosotros, lo que Él hizo por nosotros, que nos justificó. Y luego el verso 2 dice, y Él es la propiciación, no me gusta, ya les he explicado por qué, Él es la expiación por nuestros pecados, pero esta es la clave ahí, dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Wow! La gente allá afuera no está enterada de que todos sus pecados ya han sido perdonados y que nunca más se acordará
de sus pecados. Por eso es que les ruego, porque yo sé que aún ustedes ven a un montón de otros predicadores, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, yo no soy un pastor controlador, ¿no? Porque la mayoría de pastores son controladores, ¿no? Y te controlan al miedo, pues, al temor, y si es falta así, te va a pasar esto, aquello, el otro. Yo no soy así porque tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, todo es por gracia. Pero aún de ustedes en su libertad, ¿no? Que su libertad, y se la respeto, pero tengo que decírselo, la usan mal escuchando idiotas, ¿no? A veces siguen escuchando a predicadores que los condenan, que los chancan, que les dan, que les siguen mezclando los pactos y luego tienen un arroz con mango en la cabeza, pues. Pues yo el domingo tengo que separar el mango del arroz que ustedes traen por estar viendo sonceras durante la semana. Busquen gente que predique lo mismo. Voy a volver a decirlo. Busquen gente que predique lo mismo. Esa revelación de la obra de Cristo. O sea, ustedes tienen que entender que cuando el apóstol Pablo recibe esto, él dice que él no lo recibió de hombre alguno, sino de Jesucristo mismo. Asumamos que acá el pastor Carlos es el apóstol Pablo, que está así escribiendo atentamente todo lo que está escuchando, y yo voy a ser Jesús. Entonces, me voy a sentar al lado de él y le voy a decir, Pablito, las cosas son así, escríbelas, ¿no? Y le cuento la revelación del Evangelio. Por eso es que Pablo, en Gálatas, el capítulo 1, él es radical. Y él dice, si alguien, así sea un ángel del cielo, les predica un evangelio diferente, la Biblia dice, sea anatema, traducción a español simple y sencillo, sea maldito. ¡Ay, pastor, no debe hablar así! Yo no he hablado así, habló Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué me miran a mí así? ¿Por qué? Porque él dice que el evangelio, y hoy día vamos a tener Santa Cena, y una de las partes que dice en 1 Corintios 11, la Santa Cena dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Acaso Pablo estuvo en la última cena? Ni se había convertido. Era Saulo el desgraciado. El radical, el celoso, el que perseguía a la iglesia. Sin embargo, él dice, porque yo aprendí del Señor lo que también os he enseñado el día. Entonces, ¿quién aprendió? Él no aprendió de Pedrito, Juancito, Santiaguito, Mateíto y cualquiera de los otros hitos de los apostolitos. No, él se convirtió, subió a Jerusalén y estuvo creo que unos cuantos días y no vio mayormente a los prominentes, sino que además era la peste, pues. Porque muchos no atracaban que se había convertido realmente, ¿no? Entonces puede ser un infiltrado, ¿no? ¿No? Un Diosdado Cabello, un padrino, uno de esos podía ser, ¿no? Un infiltrado. Entonces, ¿no? Que había estado hablando con los gringos, pero al final no hizo nada. Entonces, pero bueno, esa parte. Pues no le creían, no querían estar con Saulo. Entonces, luego se va y pasan, dice, al final pasan 14 años, después vuelve a subir y todo, al final había recorrido ya 17 años, él predicando el Evangelio, no enseñado por Pedro, no enseñado por Juan, no enseñado por ninguno de ellos, sino por el mismo Señor Jesucristo. Y para que lo que él estaba compartiendo no vaya a estar haciendo cortocircuito con lo que están compartiendo ellos, fue a exponerle lo que compartía y se decidió que él compartiese el Evangelio a los gentiles. ¿Vamos? Entonces, Pablo habla acá de todo esto y menciona que nunca se acordará más de nuestros pecados y dice que este nuevo pacto ha dado por viejo al antiguo. Ustedes tienen que entender que él está hablándole a hebreos, a gente que se había convertido por creer en Cristo Jesús como su Mesías. Pero recuerden que Anás, Caifás, los fariseos, los saduceos y todos los otros feos habían rechazado que Jesús sea el Mesías. Entonces, el evangelio iba avanzando, pero al mismo tiempo el templo seguía de pie. Por eso es que Jesús dijo, no pasará de una generación y entonces vendrá el fin, no el fin del mundo. Mírenlo bien ahí en el griego, el fin de una era. ¿Qué era? La era de la ley, la era del templo y los sacrificios, porque a través de su último sacrificio, el ofrendarse por nosotros, ya no se necesita más otro sacrificio. Pero
estaban siendo presionados. Yo no sé si ustedes han oído alguna vez del pastor Cho. El pastor Cho es el pastor que tiene la iglesia más grande del mundo en Seúl, Corea, más de 1 millón de miembros. ¿Ok? Él se estaba muriendo de tuberculosis y era budista. Y había una cristiana que iba y lo visitaba y le compartía. No, al principio la botaba y le decía, perra cristiana, lárgate acá, pero con tuberculosis y hasta el perno no tenía ni fuerzas para pararse para botarla. Entonces la mujer seguía yendo y le compartió. Finalmente se entregó a Cristo, oró por él y fue instantáneamente sanado de la tuberculosis. ¿Ok? Ahora, no sé cómo es toda la historia, no me acuerdo, pues no esperen que me acuerde todo lo que he leído y todas las cosas que he oído, pero para no hacer elástico el testimonio, ¿no? Porque algunos son especialistas en hacerlo evangelástico, no lo estiran, no lo... Se convirtieron 2 y se convirtieron 20 millones, ¿no? Entonces es evangelástico, pues, ¿no? Entonces, no sé cómo fue, pero los padres lo rechazaron, pues, por haber sido cristiano. Y no sé si lo botaron de la casa, pero fue tal la presión que la relación se rompió, ¿no? ¿A qué voy con esto? Pónganse en lo histórico, gramatical, la relevancia de la época del libro de Hebreos. Hay judíos que se están convirtiendo, el templo sigue de pie por 40 años más después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Los familiares los están rechazando. Son parias para ellos, como han podido, comienzan con toda esta presión para querer volver atrás, y el apóstol Pablo les está escribiendo que no pierdan su confianza. En Hechos del capítulo 10, el verso 35 y siguiente, les dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y continúa, porque no deben leerlo en capítulos y versos, porque les he dicho N veces, N a la N ya, o sea, les he dicho que la Biblia no fue escrita en capítulos y en versos. Entonces, continúa. Es pues ahí está concluyendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Le está diciendo que no retrocedan a volver al judaísmo, a volver a los sacrificios que no valen ya para nada, después del sacrificio que ya Cristo hizo. Solamente es lo que Él ha hecho. Entonces, mucha gente toma ese versículo para, digamos, Dieguito pues ya dejó de congregarse, no se anda perdiendo por ahí, no peleó con Susana, ¿no? Susana la tenemos que consolar todos los domingos y qué sé yo, ¿no? Y anda perdido. Entonces dice, se ha perdido, se ha extraviado, se ha vuelto atrás. No habla de eso, está hablando a Hebreos. ¿Me dejo entender? Volver atrás ahí era volver al judaísmo, a los sacrificios en el templo, todas esas cosas. Entonces, él dice que no pierdan, y de ahí comienza el capítulo 11 de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque ellos, recuerden, esperaban ese Mesías, pero ya Jesús había venido, el sacrificio. Pero también habla de que otros pasajes que dicen no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, y los chancas, ¿no? Los pastores así que quieren tener controlada a la gente, ¿no? Y los asustan, sobre todo aquel día se acerca, ¿no? Te vas a perder el rapto, ¿no? O sea, te pasan videos que todos han desaparecido y tú te has quedado, y tú, 5 gatos ahí en la iglesia que te has quedado, y te cantan, y te has quedado atrás, y te atormentan con eso, ¿no? Cuando habla eso, Hebreos fue escrito en el año 66, 4 años antes del año 70, que fue la destrucción de Jerusalén. Se refiere a eso, a lo que iba a pasar, porque iba a venir juicio sobre Jerusalén, porque había apostatado, rechazado a su Mesías, estaban pasando una serie de atrocidades ahí. A eso es a lo que se refería. Entonces, le dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y habla todo el capítulo 11 de la gente y los que creyeron, y menciona a los líderes de la fe del Antiguo Testamento, y llega al verso 39 y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Olvídense del capítulo, sigue el 12. Por tanto, cuando ustedes vean un por tanto, dice,
tienen que ver, ¿y por qué está ese por tanto? Hay que retroceder, pues, a leer todo lo que dice el capítulo 11. Nosotros también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora noten que tenemos una nube de testigos. ¿Quiénes son? Todos los del capítulo 11. Todos los santos del Antiguo Testamento que confiaron en Dios esperando al Mesías que vendría, pero nosotros ya no esperamos a alguien que viene, sino a alguien que ya vino. Vemos hacia atrás, ellos miraban hacia el futuro. Y teniendo de alrededor nuestro todos estos que han creído, aquellos que han partido, tengamos esta confianza y despojémonos. No dice que Dios lo va a hacer, dice que tú te vas a despojar de todo peso y pecado que te asedia. Porque ya Él nos justificó y desde el punto de vista de Dios, Él ya perdonó a toda la humanidad. ¿Me están oyendo? Por eso es que no deben hacer caso a predicadores terroristas y a gente que está obsesionada con el pecado y dale, y chanca a todo el mundo, porque Él ya perdonó a todos. Y no solamente perdonó a todos, sino que Él nunca se acordará más de tus pecados. Ahora, por eso es que nos dice que somos embajadores, representantes de Él, del reino que está avanzando acá en la tierra, y que como que Él ruega a través de nosotros a la gente que se reconcilie con Dios. No dice que nosotros le roguemos a Dios para que se reconcilie con la gente. Ya Él lo hizo desde que envió a Jesucristo a esta tierra y Dios se hizo hombre y pagó e hizo todo. Él ya perdonó a la humanidad. Aún al desgraciado de Maduro ya está perdonado. O sea, si él recibe a Cristo y se muere, se va a ir al cielo. Pero que pague acá en la tierra lo que ha hecho. Una cosa es lo de Dios y otra cosa es lo de los hombres. ¿Estamos o no? Por eso yo oro, Dios mío, que Raúl Castro no se muera. Ya está viejo. Y yo quiero que pague por lo que hizo Fidel, el Che y todos ellos. ¡Yuhu! Ay, qué malo, pastor. Malo, lean la historia. Ahora, pero si Raulito se convierte, ¿a dónde se va cuando se muera? Al cielo, igual, aunque fue un desgraciado, un hijo de la guayaba, no, acá en la tierra, para no decir otra cosa, se va a ir al cielo. Porque Dios ya perdonó a todos. Entonces, si tú no eres pues ningún dictador, tirano, asesino, miserable, rata miserable, tus pecadillos, ¿crees que Dios te la tiene jurada por tus pecadillos? ¡Ay! Se me escapó un ajo la vez pasada. ¡Ay! Mandé una persona a la M, a Marte, la vez pasada. ¿Crees que Dios no tiene nada contra nadie? Pero tú sí te tienes que despojar del peso y pecado que te asedia. Porque esas cosas te van a asediar a ti, no a Él. Cuando tú pecas o fallas en alguna... Primero, ¿qué es pecado? Errar en el blanco. Eso es lo único que significa pecado. Errar en el blanco. ¿Cuál es el blanco? El blanco es vivir una vida plena, una vida bendecida, vivir de acuerdo al propósito original de Dios por el cual Dios puso al hombre en la tierra. ¿Dios creó y puso al hombre en la tierra para que sea un miserable? No, para que lo disfrute. O sea, dice la Biblia por ahí que Adán se hizo una ensaladita y le dio cólera y se fue en diarrea. No. No dice eso, ¿no es cierto? O sea, todo era bueno, todo era maravilloso, pero se echó a perder. Entonces, Él vino, restauró todo eso. Ahora, te tienes que despojar de esos pesos y pecados, fallas y cosas que todos tenemos. ¿Por cuánto ustedes se han dado cuenta que no son perfectos? Yo, 2 manos, pies y ya, el otro no lo puedo levantar porque si no me caigo. No somos perfectos, cometemos errores. Imagínate que el hermano Luis acá, vamos a quitarla. Quitemos ya a los hermanos, ya, para no hablar cristianes. Luis le mete una cachetada a Manuel acá en pleno culto. Una sonora cachetada. ¿Está bien eso? No. Pero inclusive la cachetada que le ha metido, ya está perdonada. Pero las consecuencias, el peso del pecado, no, porque Manuela lo va a sonar después. ¿Me dejo entender o no? Entonces, creo que es Usain Bolt. Usain
Bolt, no sé qué, el corredor más rápido, gana no sé cuántas medallas de oro olímpicas, corren un tiempo, la cantidad de cosas, ganan millones de dólares y todo. Entonces, pucha, tanta cuestión para correr menos de un minuto, eso, pero se ha entrenado toda su vida. Pero imagínate a Hussein con una mochila de 15 kilos en la espalda, pesas en los tobillos, a ver si corre igual, pues. No. Entonces, hay cosas que a ti te están estorbando en tu caminar, que tienes que desecharlas, irte despojando. Dios no lo va a hacer, tú lo tienes que hacer. Por eso dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué está hablando? Nuestra vida. Corre tu vida con paciencia, no te desesperes. Esa parte a mí me ha tomado bastante tiempo, porque yo siempre quiero todo para anteayer. Estoy pasando por un proceso ahora en mi vida y yo quisiera que ya haya terminado. Pero todavía falta 18 meses para que acabe eso. Y en esos 18 meses pues, estoy, digamos, viviendo una vida bien interesante, ¿no? Entonces, tú quieres que sea rápido, pero tienes que irte con paciencia, porque Dios tiene paciencia contigo. O sea, de la noche a la mañana tú no vas a dejar muchas cosas que te estorban en tu caminar con Dios, pero te estorban a ti. No porque Dios tenga una actitud mala hacia ti. Dios te ama. Cuando tú llegas a entender eso, eres libre. No le vuelves a tener miedo a Dios. Y no vuelvas a escuchar a ningún predicador terrorista que trate de imponer o meterte miedo o trate de controlarte. Ustedes nunca van a ser controlados acá. Y por lo mismo que no son controlados acá, vienen cuando les da la gana. Antes los podía manipular de repente, decir, no te congregas, te puede ir mal. Primero Dios, ya después las otras cosas. Pero no, eso no es cierto, pues. Ustedes son libres. El Espíritu Santo les guiará, les mostrará. Ahora, es mejor que estén acá escuchando a este fantástico predicador que los alienta, los anima, los ministra, hace que se rían, ¿no? Hasta chistes gratis tienen para ustedes. Un día Dustin, después de una prédica que di y que había sido muy graciosa, me dice, si por algún motivo tú no sigues de predicador, la logras en stand-up comedy, me dijo. Le dije, gracias, Dustin. Pero a lo que voy es que tú te vas a despojar de eso. Y el siguiente verso dice, pues, no lo vas a hacer solo, con tu propio esfuerzo tan solo, sino puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. ¿Qué significa? El iniciador y el que terminó, completó esa fe. ¿Dónde la inició? En la cruz. ¿Dónde la culminó? Cuando se sentó a la diestra de Dios. Cuando tú terminas una labor, te sientas. Qué rico es, ¿no? Has hecho una serie de cosas, te sientas y descansas. Él está sentado a la diestra del Padre, porque la obra está completa. Y a nosotros solamente nos toca creer y recibirlo. Y se gozó porque vio más allá de la cruz. ¿Y a quién vio? A ti te vio. A mí me vio. Y vio a todas las personas que hoy día domingo están reunidas en distintas partes del mundo celebrando su nombre, y las otras partes del mundo que ya es lunes, y lo celebraron ya antes, también los vio. Y también ve a toda la gente que no va a ningún lado. Y se gozó porque sabe que sus vidas van a ser alcanzadas si la iglesia de Jesucristo deja de ser idiota y comienza a compartir las buenas nuevas. Comienza a compartir el amor de Dios en vez de acercarse a alguien y decirle, ¿sabes dónde te vas a ir cuando te mueras? ¿Has creído en Jesús? Mírame cuando te estoy hablando, ¿has creído en Jesús o no? Porque si no vas a arder en el infierno. Así es lo que ha hecho la iglesia por años. Y ha hecho que la gente no quiera venir.
en vez de hablar del amor de Dios. ¿Qué dice Juan 3, 16 y 17? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el siguiente dice, y no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Aleluya. Algunos dicen, pero ustedes predican un evangelio light. Sí, pues, predicamos un evangelio light. Porque Jesús dijo, mi carga es ligera. ¿Sí o no? Llevad mi yugo, que es fácil, y mi carga es ligera. Así que, si tú vas a algún lugar, y cuando sales de ese lugar, sales así, aplastado, no has oído el evangelio. El evangelio son buenas noticias. ¿Qué buena noticia? Que Dios te ama. A pesar de cómo seas, a pesar de qué estés haciendo, Él te ama, Él te ha perdonado. Y si crees en Él, tú recibes el don de la justicia y la abundancia de su gracia y el empoderamiento para vivir una vida diferente e irte despojando de todo peso y pecado que te asedia, cosas que te estorban, para poder vivir una vida plena. Aleluya. Entonces, Él habla de esto y habla ahí de esa fe. Y no vamos a ir ahí, pero en Gálatas, el apóstol Pablo dice en Gálatas 3, que habiendo llegado la fe, ya no tenemos necesidad del ayo, que era la ley. ¿Y quién es el que llegó? Jesús. Y con Jesús llegó la fe, esta fe de la que está hablando, de lo que dice Efesios 2, 8 y 9, que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso yo aborrezco la religión. Hazme un zoom ahí, para que sea mi cara la que vea la gente. Yo aborrezco la religión. No a los religiosos. Me molestan, pero no los aborrezco. A la religión la aborrezco. ¿Por qué? Porque toda religión en el mundo es el esfuerzo o el intento del hombre de hacer cosas u obras para apaciguar a un Dios que está airado y enojado y quiere pulverizar a la humanidad. Ese no es mi papi. Ese no es mi Dios. Ese no es el Dios del cristianismo. Pero lamentablemente es lo que se ha compartido, es lo que se ha enseñado. Y hay un montón de predicadores que predican esto. Parecían que están molestos, la esposa no les dio desayuno o qué sé yo, y se la agarran con la congregación. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Qué es eso? Cuidarlas y darle de comer. Pero ¿qué han hecho un montón de predicadores? Piensan que Jesús le dijo, Pedro, apalea a mis ovejas. Las pobres ovejitas vienen y porque la van sonando cada vez usando textos fuera de contextos que no son así. Entonces, entendiendo esto y lo que he estado hablando, por eso he hablado del amor de Dios incondicional, por eso he hablado de la gracia, por eso me he tomado el tiempo de hablar acerca de que tú y yo ya somos justos. No somos justos por nada que hubiésemos hecho, somos justos por todo lo que Él hizo. Aleluya. La religión te dice, haz y entonces serás bueno o aceptado. Jesús te dice, ya lo hice, por eso eres bueno y aceptado. Aleluya. Entonces, esto y compartido de Hebreos y nos dice que nos acerquemos al trono de la gracia. No es un trono de juicio ni de condenación, es el trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. ¿Cuál es el oportuno socorro? El que necesitas pues ahí cuando las papas arden. ¿Sí o no? El momento que tú... Él quiere. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él quiere ayudarte. Muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas lo librará el Señor. No dice de la mitad, dice de todas. Una vez una mujer pasó a la fila de oración y le pidió al predicador, que era Kenneth Hagin, le dijo, hermano, ore por mí porque son muchas las cargas que tengo. Ore por mí para que Dios me quite la mitad de ellas. Con la mitad yo puedo, pero que se lleve la otra mitad. Entonces él dijo, no puedo hacer esa oración. La mujer se le abrieron los ojos con un par de huevos fritos. ¿Cómo que no puedo orar por mí?
Porque es una oración antibíblica, le dijo. Yo no puedo pedirle a Dios que le quite la mitad y usted se quede con la mitad, cuando la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo y de todas ellas, no es 50-50, de todas ellas lo librará el Señor. Otro pasaje dice, contigo estaré yo en la angustia y te libraré. Aleluya. Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, podemos llegar recién a Romanos 10:17, donde dice, así que, ya no podemos llegar. Lo voy a leer. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El griego es un idioma, gloria a Dios que fue en ese tiempo que se escribió todo esto, es un idioma bien específico y bien claro. Ahora, cuando dice oír, ahí en el griego es la palabra akouo. No es oír por oír, es oír escuchando. ¿No? Por ejemplo, Susana que me está viendo, vamos a usar el ejemplo. Si yo estoy hablando con Susana, ¿no? Y Susana me está hablando a mí y yo estoy mirándola y estoy atento, la estoy escuchando. Pero Susana me está hablando y yo digo, ajá, sí, ay, ya, ajá, sí. No, sigue, te estoy oyendo. No la estoy escuchando. ¿Sí o no? Oigo algún ruido, ¿no? No, mamá que está en la presencia de Dios y no me puede hacer nada. Por lo que voy a decir. Ella me llamaba y yo ya le conocía la cantaleta, pues. No, y por favor, a lo que voy a decir a continuación, no consideren que soy misógino. Yo amo a las mujeres, las respeto y todo eso. No soy misógino. Si hay alguna activista feminista acá, no trate de lincharme ni nada. Pero las mujeres tienen dos cosas muchas cosas buenas, pero hay dos cosas que yo he notado. Una es que todas creo que son, o piensan que son clarividentes o te pueden leer la mente. ¿Será por qué? Porque tú empiezas a hablarles algo y ellas te paran, te interrumpen y te dicen lo que no ibas a decir, pero piensan que ibas a decir. Entonces tienes que aguantar que terminen de decir eso y le dices, no iba a decir eso, y decir, ¿no? Por eso cuando yo hablo con hombres que también parece que se han contagiado, qué sé yo, le digo, cállate y déjame decirte lo que quiero decir, no me interrumpas. A esa mujer le digo, ¿no? Y la segunda, ya me olvidé. No, ya te voy a decir, repiten. No hay nada que le encante al hombre más que le repitan las cosas. Recuerden, los que están casados, madre hay una sola, gracias a Dios. Entonces, si estás casado, no necesitas otra madre. Necesitas una esposa, no otra madre. Entonces mi mamá me llamaba y hablaba con ella, ajá, sí. Yo dejaba el teléfono, me iba a la cocina, me traía una Coca-Cola, me preparaba un sándwich, cogía el teléfono, ajá, sí, caray, ya, ajá, soltaba, me iba al baño, volvía a tomar el teléfono, ajá, ya, ok, ya, chao mami, gracias por llamar, chapo. Me preguntaba, ¿qué te dijo tu mamá? No tengo la menor idea. Pero, usted, qué malvado. Era la misma cosa que me iba a repetir todos los días. Ya me sabía la cantaleta. Entonces yo hacía un ejercicio, ¿no? de utilizar bien el tiempo, pues, ¿no? La dejaba hablando y yo me iba, me servía mi Coca-Cola, mi sándwich, volvía y seguía, ajá. Así hay gente que escucha, pues. Pero acá dice, akouo es oír entendiendo, comprendiendo. Tener un claro entendimiento de lo que estás hablando. La siguiente dice la palabra de Dios. Esa palabra ahí en el griego no es logos. Logos es toda la palabra de Dios, todo el concepto de la palabra de Dios. Pero el rema, que es el verso que aparece ahí en el griego, rema es una palabra inspirada, revelada, que Dios te habla a ti, que te muestra. ¿Les ha pasado que cuando leen su Biblia o la ven en su aplicación, o si son flojos dejan que la aplicación se las lea a ustedes, ¿no? Porque ahora es fabuloso las aplicaciones. YouVersion, tú pones tus audífonos y te leen la Biblia. O sea, ya ni siquiera tienes que leer tú, flojo. O sea, te la leen, ¿no? Entonces, y de pronto estás escuchando un verso y de pronto, o dices, eso era. Ese es el rema.
la revelación. En ese momento la captas. Como decía una señora que venía a la iglesia, te hizo zoom. Zoom, te bajó el entendimiento, la captaste, el rema. Es personal, individual. Por eso yo antes enseñaba y decía, la fe viene por tener un claro entendimiento de cuál es la voluntad de Dios sobre algo específico. Pero ahora yo he cambiado esa definición que daba, o esa síntesis que daba ese pasaje, porque no dice Dios en el texto, dice Cristo. Y al decir Cristo está hablando de la obra que Cristo hizo. Entonces la fe viene por tener un claro entendimiento de Cristo y de su obra terminada. Que no hay nada que tú tengas que añadir, sino solamente creer que Él ya lo hizo todo por ti, que al haber creído en Él, tú eres justo, tú eres santo, tú eres bendecido, tú eres acepto, tú eres amado, Él es tu Padre. Eso no va a cambiar jamás, que te ama con un amor incondicional a pesar de que meta las 4 de vez en cuando. El asunto está en que tú te tienes que despojar del peso, que a veces es pecado, que te estorba a ti, pero no limita la relación con Dios, porque Dios ya ha perdonado a todos. Y esa es la buena noticia. Ese es el Evangelio. Ahora, nos dicen que predicamos muy light y que la gente, si oye esto, va a hacer lo que le dé la gana. La gente ya hace lo que le da la gana. Lo que pasa es que ponen cara de hipócritas el domingo cuando van a la iglesia. Ya en su cara de domingo. Antes teníamos reuniones los miércoles ahí. Entonces yo les decía, vienen con su cara de domingo y los miércoles vienen con su cara de miércoles. El hecho es, y ahí nos vamos a quedar, el hecho es que tú tienes que entender que Él te ama, que eres tu papito. Cuando tú entiendes esto, tú eres libre. Yo no tengo que controlarlos ustedes, y eso es lo que los desespera a los pastores. Porque piensan que si comparten estas cosas pierden control sobre la gente. Ahora, a mí sí me desespera que no se congreguen asiduamente, yo entiendo, pero bueno, domingo salen, pero algunos pues 3 meses no se les ve la cara, ¿no? Cuando vienen, oye, has crecido, estás alto, ¿cómo has adelgazado? No, o sea, tienen que ser constantes, porque lo que se quiere cuando uno va a reunirse es ser bendecidos. Yo deseo, sinceramente, y es mi oración, que Dios me use, que para que cuando ustedes vengan a una reunión acá, salgan mejor de lo que vinieron. Salgan alentados, salgan animados, salgan motivados y salgan asegurados de que su Padre los ama. Y no hay nada que ustedes puedan hacer para que eso cambie, gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Ahí nos quedamos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo y por las cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Te agradecemos por tu gran amor para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Tal vez hay personas acá, o que nos ven por el video. Como dije en la mañana, una joven, Isabel, que ya tiene viniendo como 1 año y 2 o 3 meses. Ella dejó de congregarse porque donde iba siempre estaban chanca. Y se apartó supuestamente, se alejó. Pero tenía la necesidad de Dios, ¿no? Porque hay mucha gente que detesta a la iglesia o detesta a los cristianos, pero no detestan a Jesús. No los confundan. Gandhi decía que a él le encantaba Cristo y el cristianismo, pero no los cristianos. ¿Saben que Gandhi quiso estudiar en un seminario teológico y los británicos no lo dejaron? ¿Por el color de su piel? Pucha, qué tacos, ¿no? Lo que se perdieron con Gandhi. Pero Gandhi decía algo acerca de un predicador que se llamaba John G. Lake, que predicaba en los primeros años del 1900. Y en Sudáfrica, en el 1930, algo así, tenía la primera iglesia interracial de blancos y negros. Eran 5.000 miembros en esa época. Nada que los negros a un lado y los blancos mezclados. Y todos alababan y adoraban a Dios y se amaban entre ellos en el amor de Cristo. Y Gandhi decía, el evangelio que predica John G. Lake, las enseñanzas de él, eventualmente cambiarán el mundo por completo. Y es la verdad. El evangelio es lo único que puede cambiar al mundo por completo. Y que tú le hables a la gente que Dios los ama,
que Jesús los ama, que Él no tiene nada contra ellos, que Él no es un Dios que está esperando que hagas algo para aplastarte como una alimaña o como una mosca con un matamoscas. ¡Sa! Muere, desgraciado. No. Tiene que mandarte al infierno. No. Él te ama. Si tú estás viendo este video o hay alguien acá esta mañana que viene por primera vez, déjame decirte, Jesús pagó todo. Él fue la ofrenda por el pecado, por tus fallas, por mis fallas, por las fallas de todos, de manera que a través de su sacrificio todos podamos ser reconciliados con Él y obtener el perdón de todos nuestros errores, pasados, presentes y aún futuros. Y debido a Él y a lo que Él hizo, si creemos en su obra, nosotros venimos a tener la vida de Dios en nosotros. Él viene a vivir en nuestros corazones y nuestra vida comienza a ser transformada. Te lo garantizo. Yo jamás me olvidaré del 10 de agosto de 1978, cuando yo le abrí mi corazón a Cristo. Estaba en un hospital, había sangrado desde el esófago hasta el duodeno, tenía una fragilidad desde el esófago hasta el duodeno. Había perdido 2,5 litros de sangre y me estaba muriendo. Tenía transfusión de sangre. Me vino a hablar la tía que me había predicado por 3 años. Como era carismática, haciendo corto, dijo que abra la Biblia en cualquier lugar y que Dios me iba a hablar. Ahora, dígame, ¿cuáles son los chances de que esto ocurra? Si hay gente acá que maneja estadísticas. Que yo abra la Biblia y salga en Jeremías 18 y mis ojos se posen. En Jeremías 18 yo comienzo a leer que Él es el alfarero y que hay vasijas que se echan a perder, pero que Él es capaz de restaurarlas y hacerlas de nuevo. Y que esta persona, que no era creyente, no tenía el Espíritu Santo, no tenía luz, no entendía nada, entendiese que esa vasija era mi vida y que yo la había arruinado por el estilo de vida que tenía, a pesar de que era joven. Pero yo me convertí a los 16 años. Pero yo de los 11 a los 16 hice lo que ustedes han hecho recién a los 18 o 25. Y por eso está al final de mi camino. Y entendí que Él iba a hacer mi vida de nuevo. Que Él era capaz de hacer mi vida. Y ahí me entregué a Cristo. 10:30, 11 de la mañana más o menos. ¿Cómo se acuerda? Porque mi vida cambió desde ese momento. Para siempre. Cuando yo tengo mis bajones, ¿usted tiene bajones, pastor? Soy humano. O me ven las alas. Yo me acuerdo, siempre recuerdo ese momento. Y me aliento. Porque Él está en mí. Él me ama. Él quiere amarte a ti también con ese amor y que tú lo experimentes. Ya te ama, pero quiere que tú lo experimentes. O si hay alguien acá, Él quiere que tú lo experimentes. Por eso yo quiero hacer una oración en general, invitando a que Jesús sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Que lo recibamos y entre en nuestros corazones, cambie nuestra vida un día a la vez. Estás viendo este video, repite esta oración junto con toda la congregación que lo va a hacer. Y si estás acá en Lima y has hecho esta oración, quiero que vengas a nuestra próxima reunión y te acerques a mí. Dime, César. No le tengo que decir, pastor, no, calma nomás, no te hagas bolas. Dime, César, mi nombre es César, mi nombre no es pastor, es César. Dime, César, yo hice la oración que tú dijiste el otro día y yo te voy a explicar un poco más las cosas de lo que Dios tiene para ti. Si tú estás acá y no has hecho nunca a Jesús el Señor de tu vida, y dices, pero yo creo en Él, o yo fui bautizado, yo fui a misa de chiquito, yo fui acólito, yo fui esto, no me importa que haya sido. El asunto está en si tú tienes una relación con Él o no. Y si no la tienes, puedes tenerla porque Él quiere tenerla contigo. ¿Estás acá? Haz esta oración también, junto con los que están viendo por el video y todos los demás. Y repitan conmigo. Dios, reconozco mi necesidad de ti. Por eso ahora, invoco tu nombre. Jesús, tú eres mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Recibo todo tu amor y todo lo que has hecho por mí. Yo ahora soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si has visto este video, ven a nuestras reuniones acá en el Hotel Meliá, en la avenida Salaberry, cuadra 2599. Acá estamos todos los domingos.
Si tú estás acá, en este salón, tenemos, y has hecho la oración por primera vez, tenemos un obsequio para ti y una breve pauta que queremos darte. Y yo siempre desafío a la gente, dame un año de tu vida. Dame un año de tu vida. De venir, congregarte, de aprender la palabra, de recibir. Te garantizo que tu vida nunca más va a ser la misma.